Buenas noches a todos. Ya saben que los videos que yo hago no son de coyunturales, ¿no? Entonces intento evitar los temas coyunturales, por si acaso, pero hay dos noticias que bueno, hay unas noticias que debo comentar. Por si acaso el tema de hoy es hablar de películas, porque tenía ganas de hablar de una película que es Tenet. Entonces, ese es el tema de hoy. Pero antes de abordar ese tema, hay que mencionar dos cosas. La primera es alerta roja en Ecuador. Alerta roja. Se está equivocando el presidente, el señor Lazo, se está equivocando. Eh, a Ecuador ya le está llegando, digamos, que son los resabios de lo que es la caída del dólar. Los ecuatorianos no tienen moneda propia y están utilizando el dólar como moneda, ¿no? Entonces han dolarizado su economía literalmente. Eso tiene su razón de ser, pero obviamente dependen de que haya un comportamiento racional en Estados Unidos. En este momento, Jerome Powell ha evitado, por lo visto está con ¿cómo se dice? Con la dirección mental de que va a evitar lo peor de lo peor, pero lo peor de lo peor es hiperinflación. La inflación muy elevada, que en este momento la inflación real es cerca del 20%, ya está ahí. Entonces, Ecuador, que utiliza el dólar, entonces se va a salvar de una hiperinflación brutal. Tal vez, recuerden que la hiperinflación es 33% anual. Tal vez se salve de una hiperinflación en este momento Ecuador, pero ya de entrada ha perdido el 20% de su poder adquisitivo a nivel internacional. Entonces, eso es un gran perjuicio. Ese es un gran prejuicio y en este momento ustedes eh, tienen protestas, ¿no? Tienen protestas de los sectores humildes. Los sectores humildes están sufriendo. Son, ¿cómo se dice? El barómetro, son el canario en la mina, ¿no? Es el primero en colapsar por problemas de aire. En este caso, de poder adquisitivo. Entonces, el perder el poder adquisitivo les duele. Entonces, lo que debería hacer el presidente es enfrentar este problema así, pero de cara. Si no me equivoco, la economía ecuatoriana es igual que el resto de las economías tercermundistas, exportadora de recursos primarios, ¿no? Entonces, ese tipo de economías pueden estar aceptablemente bien en el futuro, porque en este momento lo que hay es un colapso de lo que es el poder adquisitivo de las economías avanzadas, que dejaron de ser industriales hace más de 20 años. En este momento son economías financieras que no producen nada bueno para ninguno de nosotros. Entonces, por favor, en Ecuador tienen que atender este problema de una vez. O sea, hacer una moneda propia no es tan problemático. Todos los demás países que les rodean tienen una moneda propia, hasta los venezolanos que son sus vecinos pasando un país, ¿no? O sea, por favor, hay que atender el asunto. Y por si acaso, la moneda boliviana si bien es una economía muchísimo más pequeña, los mecanismos de la economía boliviana han permitido una estabilidad por más de 40 años, bueno, casi 40 años, ¿no? Desde los años 80, que la moneda boliviana es muy estable comparada con las otras, o sea, comparada con Argentina, con Brasil, con otras más, o sea, con el Perú, pucha, ¿no? Por lo tanto, hay un sistema que los banqueros ecuatorianos podrían investigar, conocer en 2 semanas, presentar cómo se puede hacer la moneda, cómo se puede adaptar el sistema a Ecuador en 2 semanas más, entonces un mes, hablar con los abogados, otro mes y se tiene una moneda ecuatoriana en 3 meses.
Si no lo hacen, van a sufrir. Van a sufrir porque la inflación en Estados Unidos no se va a quedar ahí. No se va a quedar en este momento, ya saben, con el viejo índice de precio al consumidor, ya está bordeando el 20%. No se va a quedar ahí. Va a subir. Ahora, entonces, ese es el mensaje a Ecuador. Y la noticia es las protestas en Ecuador, ¿no? Es las protestas de la gente humilde. No importa las razones políticas por las cuales se levantan. Hay de forma subyacente hay un problema financiero que se debería atender. Si no les va a doler, gente, yo no entiendo cómo no se puede trabajar con ese tipo de parámetros. O sea, evitémonos dolores. Así de fácil es en algunos casos. Ecuatorianos, por favor, presten atención a eso. Ya, pasemos al otro asunto. Estados Unidos el día de hoy ha subido la tasa de interés. En otras palabras, cuesta más dinero prestarse dinero, ¿no? Sobre todo a lo que es el sistema de distribución primaria. Ahora ya no le sale gratis. Por si acaso, si no me equivoco, le ha subido 75 puntos y ya había subido 50 antes, si no me equivoco. Entonces, por lo tanto, está o en un punto porcentual o en 1,25 porcentual. No sé cuánto está. Pero ¿cuál es el punto? Dos cosas. La primera cosa es de que Jerome Powell se ha dado cuenta que la peor amenaza es la hiperinflación, a la que Estados Unidos está dirigido hacia la hiperinflación. Está dirigido hacia una destrucción brutal de su economía este año. Estamos hablando de 33%, gente. Eso no es chiste. Un cuarto de tu dinero que se va por el garete al año. Ese es el camino al que se está dirigiendo los Estados Unidos con toda su fuerza. Por suerte, Jerome Powell ya ha aceptado de que ese es el problema principal y por lo tanto va a evitar ese problema principal. ¿Eso qué quiere decir? Puede venir una hiperinflación, pero no va a ser una de esas hiperinflaciones al estilo Zimbabue o Venezuela. Va a ser una hiperinflación. Va a ser grave, va a ser duro, pero se aguanta. Lo que no aguanta es el enfermizo sistema financiero que dependía de que la tasa de interés esté en cero y de que haya una flexibilización cuantitativa. ¿Eso qué quiere decir? Jerome Powell lo que ha hecho y lo que está haciendo la Unión Europea es al tipo enfermo que estaba con su oxígeno, con sus intravenosas, con la cosa metida por la boca, con 2 tubos por la nariz, ¿no? A ese tipo le han dicho, ¿sabes qué? Tú estás bien. Y lo han sacado de la camilla, le han quitado los cables y le han dicho a, a caminar. No, levántate y anda, le han dicho. Solo que ellos no son Cristo y no lo han resucitado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Depresión económica, porque el tipo estaba muerto. El tipo estaba muerto y se va a morir a los 2 pasos. Y lo que va a suceder es que va a surgir otro tipo de economía y todo lo demás. Pero con la depresión económica inevitable. O sea, literalmente depresión inevitable. Están hablando de recesión por ahí, ¿no? Ya recesión segura y todo lo demás. No, no, es ser muy optimistas, eso, gente. El esquema estructural es pavoroso. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión, porque ya saben que ese es nuestro tema. Pero en nuestro tema también hay que ver qué puedes hacer para, digamos, bueno, no pasarla mejor. Pasarla mejor, por si acaso ya hay que prepararse para la distracción y todo lo demás.
no es equilibrado, no es equilibrado tener el problema y solo pensar en el problema y todo eso, ¿no? Entonces, nos toca ahora buscar el equilibrio y dentro de ese equilibrio está qué podemos ver, qué podemos ver. Y por si acaso alguien hizo la pregunta de qué película se podía recomendar en este tipo de canal. Les voy a recomendar algunas cosas antes de ir a hablar de Tenet. Porque es una de las cosas que a mí me agradaba hacer. Gente, si yo no tuviese que abordar este tema, ¿qué es lo que yo habría hecho? Lo que yo habría hecho es dibujar y escribir, ¿no? O sea, escribir sobre novelas, ¿no? Escribir novelas, o sea, escribir ficción. Si yo pudiese hacer lo que a mí me da la gana, ¿no? Escribir ficción y escribir y dibujar cuestiones de, bueno, dibujar dibujitos, o sea, dibujar cosas de fantasía, no, ese tipo de cosas. Por si acaso les voy a mostrar porque ya están listos para salir unos cuantos, pero digamos de aquí a 2 meses. Seamos sinceros, esos dibujos deberían haber salido hace 6 meses, pero ya saben que el trabajo, pues, el trabajo. Y también el desorden de mi persona, ¿no? Que es una de las cosas que yo debo ordenar. Pero antes de abordar Tenet, que es conversar un tema ligero en medio de tanto asunto, eh, quería recomendarles algunas películas. A ver, entonces, la primera película que les voy a recomendar es esta, The Big Short. Ya, The Big Short. Esta es una película del 2015. Es muy buena, es muy buena. Está basada en un libro periodístico. Es La Gran Apuesta, ¿no? La Gran Apuesta y es la historia por detrás de lo que sucedió el 2008 de la explosión de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, estas personas que ya saben, pueden ver que es un tremendo elenco. Está Christian Bale, y seamos sinceros, Christian Bale ya debería ser titular nomás. Es un magnífico actor, una persona muy, muy dedicada a lo suyo, pero todos los demás son muy buenos también. Ryan Gosling, Steve Carell, Brad Pitt, lo hacen muy bien. Es una película hecha con mucho cariño, por si acaso fue con una medio independiente y todo eso, entonces a todos los consiguieron de una manera. O sea, por ejemplo, si está aquí Brad Pitt, lo está por amigo, etcétera, ¿no? O sea, no está cobrando su tarifa actual y su tarifa usual. Y por si acaso, si no me equivoco, todos los demás también. En otras palabras, se meten al tema por gusto. Está muy bien trabajado, los personajes están muy bien presentados, como les digo, se basa en una obra periodística y por lo tanto tienen pues la riqueza de la realidad con la cual trabajar, incluso a niveles actorales, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque los que son actores están intentando imitar cómo se comportaba fulano de tal, porque todas las personas, la mayor parte de las personas son mentira, todos los personajes principales son personas reales y solamente se cambian algunas situaciones respecto a lo que es la realidad. Como les digo, es una obra periodística de no ficción. Muy bueno, véanla, véanla. Otra película que podríamos, a ver, Jeremy Irons, voy a buscar Jeremy Irons, me acuerdo, Economy Movie, vamos a ver si así me sale. Sí, este es, me salió, ¿ven? Ya, Margin Call, ya, movie. Entonces, este es otra película buena sobre lo que fue la caída, el colapso económico del 2008 es esta, Margin Call. A ver, vamos a ver cómo se tradujo. Un segundito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Wikipedia? Aquí está Wikipedia. Lo que sucede es que es una expresión económica. Claro, se pone margin call. Ya. Esperen un segundito. Aquí está. Ay, 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 ay. Estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Sí, voy a volver a la pantalla. Voy a volver, voy a volver. Ajá. No, no, no. ¿Dónde estás? Aquí estás. Paf. Ya, ahora sí estamos de nuevo acá. Entonces, aquí está. Bla, 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 bla.
No, ¿dónde estás en español? Aquí estás. Ya, entonces, el precio de la codicia, dice uno. Ya, margin call es una expresión económica. Merton es una expresión del sistema de financiero, ¿no? O sea, de las finanzas. Entonces es cuando algo cae por debajo de una línea, ¿no? Entonces, ¿cómo te deshaces de eso? Ya, es buena, es una buena película, ¿no? En la que te explican el asunto, tiene muy buenas escenas. No tengo ni idea si es, como se dice, basada ¿cómo se llama? En una historia real o lo que fuere, pero está muy bien dirigida. A ver, sí, ¿no? Entonces es basada en algunos aspectos, ¿no? Por la experiencia de fulano de tal, ¿no? Chandor, ¿no? Chandor, JC Chandor, ¿ya? Entonces es buena, tiene muy buenas escenas, muy dramáticas, muy bien puestas. Entonces, estas dos películas yo les recomendaría ver para tener un contexto, digamos, de lo que está sucediendo. Por si acaso, con la tranquilidad que podemos tener todos los miembros de país subdesarrollado, mientras estalla la economía financiera de los países supuestamente desarrollados. ¿Y por qué digo supuestamente desarrollados? Porque una economía que es un 70% de servicios, como la estadounidense, no se puede denominar desarrollada. Cuando tú tienes enfrente a una China que es muchísimo más fuerte desde una postura de vista industrial. Entonces, eso ya no, desarrollo no tiene nada, gente. Fuera de broma, así de fácil. Eh, Obviamente voy a volver al asunto, por más que ya he explicado mil veces y he gritado mil veces, ya me he desesperado mil veces y es exactamente el mismo problema. Y ahora, por suerte, todo el mundo está mirándolo. Pero podemos ver que fuera de algunas voces, se lo está viendo como si fuese un problema, uh, si fuese un problema financiero, un problema económico. Yo diría que uno de los pocos que no lo ve así es Michael Burry. Entonces les voy a mostrar Michael Burry. Por si acaso ya saben absolutamente todas las personas han declarado la alarma. Elon Musk, eh, ¿cuál era el otro? Ray Dalio, más los anteriores que les dije, ¿no? El presidente de JP Morgan, un vicepresidente de Goldman Sachs y todas esas personas. Y absolutamente todos. Uno de los comentaristas de cuestiones financieras de YouTube ya dijo, pucha, 2, 3 semanas he desaparecido, gente, porque me agarró una depresión, porque lo que se viene es pavoroso ya, y está el tipo ahí, ¿no? Cachando la idea. Una de las personas que creo que ve la imagen completa es este señor, él es Michael Burry, y por si acaso, Michael Burry eh, es uno de los personajes que está en la película The Big Short, e interpretada precisamente por ¿cómo se llama? Ay, Christian Bale, ¿no? Por Christian Bale. Entonces, eh, Michael Burry, por sus envíos, por la información que ha compartido y por cómo se lo está citando, es una de las personas uh, que comprende la mayor parte de las variables económicas. Recuerden que yo no veo este asunto desde la economía, yo lo veo desde lo que es eh, sistemas, ¿cómo es? ¿Cuál es la palabra? Siempre, ya saben, tengo problemas yo para agarrar las palabras. Sistemas dinámicos, sistemas complejos, ya, sistemas complejos más la crisis del límite, que es un producto de los sistemas complejos. Entonces yo veo esto no como un economista, que nunca pretendí ser, sino como un periodista que lo ve desde lo que es dinámica de sistemas. Esa es el bendito vocablo que siempre olvido. Ya, ¿no? Entonces, bueno, él creo que lo ve desde un punto de vista económico, pero él lo ve desde un punto de vista económico completo y ha dicho que se viene entonces la Gran Depresión, la madre, el padre y el hijo de la Gran Depresión.
Ah, nosotros lo vemos de otra forma. Nosotros lo vemos de una forma energética, ¿no? Para nosotros la crisis es energética. Entonces, un abrazo a la gente que está en España. Agárrense, prepárense a protestar para que el Banco Central Europeo haga lo que tenga que hacer. O sea, tienen que subir las tasas de interés, tienen que hacer desaparecer absolutamente todas las flexibilizaciones cuantitativas, por si acaso el Banco Europeo no está dispuesto a hacer eso. Y con el tiempo que les quede, tienen que abordar lo que les gusta. Entonces, ahí lo dejamos esto. Voy a intentar subir un video el fin de semana con morbosas especulaciones, ¿no? Porque todo lo demás ya lo he dicho. O sea, caramba, desde el 2017 que hago videos sobre este bendito tema y ahora que está estallando el asunto, ya no tengo por qué hacer videos sobre ese asunto, porque ahora sobre ese asunto todos los demás están haciendo videos. Gente, he escuchado opiniones muy razonables, he escuchado posturas muy lúcidas y de todos los lados, de todos los sitios, ¿cómo se dice? De todos los bandos políticos. Entonces, lo que queda tener esperanza, y yo creo que corresponde tener esperanza, pero lo vamos a ver, ¿no? Por si acaso el muerto de hambre que estaba por ahí siempre va a decir, ¿y de qué me sirve a mí tu esperanza? Y tú le debes decir, mira, tú te ibas a morir de todas maneras. Esa es la verdad. Gente, ahora sí, vayamos a lo que nos gusta con ese gracia tétrica. Eh, eh, Tienen que trabajar todos, tenemos que trabajar todos, y una de las cosas que tenemos que hacer vamos a hacer es entretenimiento. Entonces, se puede abordar el entretenimiento de una manera inteligente e interesante. El entretenimiento es, sobre la narración de historias, es una mecánica sumamente interesante, no solo por la asiduidad con la que nosotros lo hacemos, sino por la necesidad mental con que nosotros lo hacemos. La palabra narrativa obviamente surge de lo que es, habría que ver si surge con Aristóteles o Platón, ¿no? Pero, o si surge, o sea, si se aborda como tema intelectual en los primeros filósofos. Pero en todo caso, el drama ya es abordado por Platón, digo, por Aristóteles. Y seguro que hay en comentarios de Platón bastante sobre cuestiones dramáticas. Me temo que ese lado no lo conozco, pero podríamos averiguar. ¿Cuál es el punto? El punto es de que es un interesante tema intelectual por la necesidad en todos los aspectos de la sociedad, que no es solamente el teatro. Eh, Como les digo, intelectualmente por ahí, bueno, los primeros filósofos lo abordan, pero de ese lado se pasa a otros, no sé si en el siglo XIX o en el siglo XX. O sea, no sé si es en 1800, pero ya seguro que en el 1900 sí. Entonces, de lo que es la narrativa, de lo que es en el área literaria, pasa a lo que es el aspecto antropológico, y eso sí es en el siglo XIX, es con Fraser. Y después va a pasar ya directamente a lo que es la propia persona, la historia que te cuentas tú como persona, y no sé si eso lo hace Jung o si lo hace ya el propio Sigmund Freud, porque Freud ya está ahí con, ¿no? tus historias, ¿no? Tu historia personal, tu historia clínica, ¿no? Y de ahí, de historia clínica personal a narrativa es solamente un paso. Entonces, es un tema muy interesante, gente. Es un tema muy rico y es un tema muy necesario porque permanentemente nos estamos contando historias. Y seamos sinceros, bueno, no hace poco, sino que durante la pandemia se tenía que estrenar una película, pues se tenía que estrenar Tenet, y se estrenó, si no me equivoco, Tenet. ¿Y de qué se trata esta bendita película? Y yo te la puedo explicar, yo te puedo decir, yo
te digo que esta película que tiene unas lógicas bastante, ¿cómo se dice? ¿Cuál sería la palabra? Enmarañadas de cómo se cuenta la historia, ¿no? O sea, maneja unos criterios temporales, los cuales los vamos a abordar un poco más adelante. Pero ¿cuál es la idea de esta bendita película? Que está muy interesante en algunos aspectos. Eh, esta película es una película de James Bond. En otras palabras, un agente, ¿no? Un agente de una organización que tiene que derrotar a alguien. Y no solamente es una película de James Bond, sino es una película de James Bond de... aquí ahorita lo vamos a buscar. Entonces, James Bond, vamos a poner, y ¿cómo se llama? Moore. Moore. Pero ¿cuál es el nombre? No es pues Moore, o sea, es Roger Moore. ¿Ve? Roger. Entonces, es una película de James Bond, pero de Roger Moore. ¿Y por qué digo que es digamos, de este ciclo particular? Porque en este ciclo particular se hacen unas películas de James Bond eh, con características propias. Y podríamos mencionar en cuáles estoy pensando. Ya, estoy pensando en unas tres. Ya, aquí tenemos, a ver, entonces, Rainbow Films, vamos a buscar. Aquí están todas las películas que hace James Bond con Roger Moore. Ay, pero estoy con mi propio iconito. Entonces aquí tenemos Moonraker y The Spy Who Loved Me. Ya, sí, no estoy recordando For Your Eyes. No, vaya, creo que tengo que ver una, ¿no? For Your Eyes, tal vez. Pero no, lo que pasa es que las he visto hace mucho tiempo. Sí, ya, pero aquí tenemos dos películas, ¿no? The Spy Who Loved, mejor dicho, dos películas que tienen un tema particular. Vayamos a las dos. Entonces, The Spy Who Loved Me. Ya, entonces, un segundito, aquí vamos a poner una más. Ya, entonces, Roger Moore, James Bond, The Spy Who Loved Me. Ya, The Spy Who Loved Me. Ya, ¿de qué se trata esto? Eh, ¿O me estoy equivocando? Sí, creo que me estoy equivocando, aunque no del todo. No me estoy equivocando del todo. Pero ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata? Ay, un segundito, tengo que mover. ¿De qué se trata de Spy Who Loved Me? Ya hay un complot de un villano, ¿no? Un villano, sí, que quiere enviar una arma, sí, quiere vender un arma, pero también quiere en el fondo del fondo destruir el mundo. Y eso se hace más, o sea, ya hay ese tema, ¿no? Del villano, pero del villano megalómano y megalómano negativo. En otras palabras, un tipo que quiere destruir el mundo. Y esto se hace más claro, bueno, mejor dicho, es el mismo, más o menos el mismo tema. En esta otra película que es Moonraker. En Moonraker hay un tipo que está queriendo destruir el planeta, ¿no? Y eliminar a todos. Por si acaso el otro también, pero quería un mundo en el océano, ¿no? Quiere un mundo en el océano este tipo, este villano. Y aquí lo podríamos ver si lo buscamos. Si no me equivoco, aquí está, aquí está. Él, el doctor no sé qué cosa. Ya, pero lo podríamos, aquí creo que es Carl Stromberg, pero no estoy seguro. Por ahí es el actor. No, aquí hay un seguro, un villano que es el dueño de la superestación espacial, ¿no? El dueño de la superestación espacial quiere destruir el mundo. Y entonces, ¿quién lo va a impedir? James Bond va a impedir esa destrucción del mundo por el supervillano. Entonces, volvamos a Tenet. ¿De qué se trata Tenet?
de que un supervillano quiere destruir el mundo. ¿No? Eso es. Entonces, digamos, de entrada tenemos eh, un, una película de James Bond de un momento muy específico que es así del ciclo Roger Moore, ¿no? Y así de principios de los años 70. Ese es el tema por detrás de Tenet. Pero tú ves eso y dices, ah, una historia más de esas, ¿no? No tiene tanto chiste como quien diría, y eso probablemente dijo el propio director. ¿Y quién es el director de Tenet? El director de Tenet, que es un magnífico director, es Christopher Nolan, ¿no? Christopher Nolan es el director de Inception, Interstellar, Dunkirk y, ¿no? The Dark Knight, junto con la otra trilogía, si no me equivoco, de Batman, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Refundador de la franquicia. Entonces, alguien, unas palabras mayores en lo cual que corresponde a la dirección, ¿no? Pero la historia que tiene es sencilla, ¿no? Es simple, es impedir la destrucción del planeta. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer Christopher Nolan para convertir un tema trillado en una película que valga la pena que él dirija? En otras palabras, algo que se va a presentar como interesante, novedoso, ¿no? No solamente más de lo mismo, ay, perdón, sino, ay, carambolas, un segundo, ¿qué hice? Ah, ya, bueno, saqué a James, lo saqué al Roger Moore. Bueno, lo vamos a tener que sacar, ya. Bueno, entonces Christopher Nolan quiere dirigir algo novedoso, quiere presentar, digamos, algo que sea revolucionario, digamos. Quiere una vez más girar las tuercas de lo que es el motor cinematográfico y realizar un pequeño aporte como director y con una obra, ¿no? Y eso es Tenet. Pero la historia que tiene, la historia subyacente es demasiado simple. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo vuelves algo más interesante? Y lo que hizo, Nolan es un éxito a medias. Y ahí es, digamos, ¿no? El problema de lo que quiero hablar. Se imagina, creo que podemos dejar de compartir esto o seguimos. Bueno, sigamos compartiendo, pero la idea es bastante visual. Pero es muy sencilla de representarla, ¿no? Entonces tú tienes lo que es el avance, la noción temporal que tenemos, que es una línea, ¿no? Una línea temporal, ¿no? De que sucede esto acá, etcétera, ¿no? Y la línea va avanzando y esa es la línea temporal. Y eso no se puede cambiar, ¿no? Entonces eso es así. Pero entonces, ¿qué es lo que busca ah, eh, Nolan? Y si no me equivoco, a ver quién hace el guión. Nolan mete el dedo no solamente en la dirección, sino también en el guión, si no me equivoco. Vamos a verlo en este momento. A ver quién está escrito por Christopher Nolan. No, entonces él es el director y el guionista. Eh, y la historia que se le ha ocurrido a él no es la gran cosa, entonces tiene que volverla mucho más compleja. ¿Y cómo la va a volver compleja? Mm, Manejando, cambiando esa línea temporal disque, ¿no? O sea, diciendo que va a cambiar la línea temporal. Y lo que introduce es un viaje en el tiempo. Entonces, a través de su viaje del tiempo, el personaje principal, que es literalmente, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, carambolas, ¿por qué no me sale lo que me salía antes? Bueno, este nuestro querido
Google a ratos es tan caprichosito. Ya, pero no importa. Aquí están los personajes principales. Ay, carambola. Y me los quita, ¿no? Me los quita de la pantalla. Ya, aquí está, ¿no? Entonces aquí tienes a Andrei Sator, es el malvado villano que quiere destruir el mundo. Y aquí tú tienes a John David Washington, cuyo nombre es protagonista, ¿no? Porque nunca le dicen su nombre es tal cual, ¿no? Y tienen los otros personajes que son Neil, Cat, ¿no? Que son todos secundarios, más o menos secundarios. Eh, Supuestamente, digamos, por ejemplo, Robert Pattinson es un importante personaje. Ya, pero ¿cuál es el punto? Entonces, el personaje principal, que es John David Washington, está viajando en el tiempo normal, ¿no? Pero en un momento dado, eh, va a regresar en el tiempo para enfrentarse con el enemigo, ¿no? Entonces va a regresar en el tiempo para... Y eso puede sonar muy interesante. Y seguro que hay unas escenas muy fantásticas porque hay ese choque temporal, ¿no? Entonces, el darle ese giro le permite a Nolan dirigir esas escenas que tienen mucho de, oh, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y todo eso. Pero es también una, ¿cómo se dice? Es una premisa absurda, ¿no? Es una premisa absurda, tan absurda de que le explican al personaje principal, al protagonista, le explican cómo funciona esto y le dicen, no intentes entenderlo, siéntelo. Y ahí es cuando tú ves, ¿no? Que la lógica por detrás de esa premisa no da. Y entonces la pregunta es si queda como una película de James Bond de los años 70, queda, es divertida. Es una película divertida, así de fácil. Es una película que tiene un muy buen ritmo, está muy bien dirigida, pero lastimosamente no es más que eso, ¿no? Es un producto que pretende ser algo más, pero no logra hacerlo. No logra hacerlo por la descabellada premisa que tiene, pero no es solo eso. Porque la descabellada premisa de ir en el tiempo, retroceder en el tiempo para hacer algo, te otorga la posibilidad de tener unas escenas muy interesantes. No hay una pelea que se ve que es espectacular y tú puedes decir, ¿y aquí qué está pasando? ¿No? Y después te muestran, ¿no? De cómo se da esa pelea, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero el problema es en lo más básico. No sé el rango de actores, no los conozco a todos. Por ejemplo, Elizabeth de Vicky no la conozco muy bien. Tampoco conozco bien, digamos, y tampoco conozco a John David Washington, ¿no? A estos dos no los conozco como actores. Pero ¿cuál es el bendito problema? El bendito problema es que ese juego, ese juego del tiempo es, como se dice, la pieza ganadora dentro del guión de Nolan para Nolan. Y por lo tanto no presta la debida atención a lo que es el protagonista. El protagonista es vacío, es un tipo al que acompañamos y un tipo que no tiene una personalidad que podamos descubrir, definir, que nos pueda interesar remotamente. Es un tipo que trabaja bien, eso es lo único que se muestra. Y después el resto del tiempo va a trabajar bien, pero fuera de eso, absolutamente todos los diálogos en los que él participa se lo muestra sumamente estático, ¿no? Sumamente embarado, un poco flexible. Recuerdo la escena en el restaurante con Michael Caine, que es sumamente rígida de su parte, ¿no? En otras palabras, ¿quién es este tipo? Ah, este tipo es el que está haciendo esto.
fuera de eso no reconocemos nada más. Y lastimosamente el resto del guión lo trata de la misma manera. Nunca logramos descubrir cuál es la persona del protagonista. Nunca logramos tener un personaje. Y lastimosamente, como no tenemos un personaje, las relaciones que se pueden formar alrededor del protagonista tampoco logran crecer. Por ejemplo, el tuquito por detrás del personaje de Robert Pattinson, cuyo nombre es Neil, lo vemos llegar, lo vemos decir y decimos, oh, no, entonces, pero fuera de un truco que no lo cuento para que lo vean, no fuera del oh, entonces digamos, no hay más. Y creo que podría haber habido, y también hay, digamos, la posibilidad de una relación, se podría decir, con Kat, pero tampoco surge nada, ¿no? Hay una serie de tropiezos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque el desafío es demasiado grande, no se puede hacer. Ir en contra del tiempo, moverte en contra del tiempo, ¿no? Entonces ahí nos dan dos escenas ricas. Y por ejemplo, el final es en vez de ser, digamos, en vez de ser la gran momento culminante, ¿no? Es contra, ¿cuál es la palabra? Bueno, no es el gran momento culminante, sino es un momento en el que tú estás viendo, oh, ¿qué está pasando? Y lo que importa dentro de eso no es la batalla que se da, ¿no? La batalla estilo Moonraker, por si acaso. La batalla de James Bond, ¿no? Contra la base de los villanos al estilo de Moonraker, pero también es al estilo de Spy Who Loved Me, que también tiene una batalla ¿no? En la guarida de los villanos, ¿no? Entonces, es muy similar en eso, Tenet. Pero, ¿cuál es el punto? Esa batalla espectacular no tiene ningún interés, porque lo único que hay ahí es los trucos, ¿no? Los trucos de este recurso narrativo que es ir en contra del tiempo, ¿no? Entonces es esa utilería fantástica, ¿no? Entonces utilizar la utilería fantástica una vez más, a varios niveles por si acaso. Y entonces, ¿no? Cae en agua el aspecto humano, cae en agua todo lo que podría haber sido el protagonista, todas sus escenas son rígidas, ¿no? Y también las de Elizabeth de Vicky, ¿no? También son completamente rígidas, hay unas escenas, unos actos, unos sucesos que no tienen mucho interés, no tienen mucha razón de ser, pero ¿por qué están ahí? Porque es una película de James Bond y en una película de James Bond tiene que haber viajes, ¿no? Tiene que haber recorridos y todo lo demás. Yo me pregunto si esta idea de verdad fue en algún momento ofrecida a lo que es la compañía dueña de James Bond. Probablemente sí y probablemente no, en el sentido de que sí se lo pensó hacer y después se cambió la idea porque, digamos, cambiaría demasiado la estructura de lo que es James Bond para futuras ocasiones. Sí, no permitiría jugar. Bueno, entonces eso es lo que yo deseaba comentar, que quería explicarles, ¿no? Quería explicarles Tenet. ¿Por qué? Porque me pareció muy interesante, uno, y también me pareció que es un fracaso, ¿no? Es un fracaso por la rigidez de ciertas escenas, por la rigidez de lo que es el protagonista y por lo que es, ¿no? Y todos los demás son un conjunto de clichés y digamos es una oportunidad perdida, ¿no? Pero igual es muy interesante y recomiendo verla. Es muy entretenida y también es interesante el aspecto de plantearte le quiere plantear una nueva forma de narrar algo, ¿no? O sea, introducir los tropiezos temporales, pero no da. Eh, esta película se estrenó durante la pandemia y pues lastimosamente fue
un fracaso económico, ¿no? Porque, y habría que ver ahí cuál fue la razón del fracaso. ¿Fue la razón la pandemia? ¿Fue la razón las debilidades evidentes? ¿O fue la razón la complejidad supuesta del asunto? Cuando no hay complejidad, gente, Andrei Sator quiere destruir el mundo, ¿no? Lo interesante es con la ayuda de quién quiere destruir el mundo. Por si acaso, con la ayuda del futuro. Eso es bonito. Es bonito. Pero fuera, digamos, de esa utilería brillante que es su recurso del tiempo, la película tropieza y no es más. Bueno, estimados, eh, han visto de que el día de hoy tocamos un tema completamente distinto, a pesar de que el mundo está en llamas. De eso ya hablamos un montón, de eso ya hablé todo. No cambian absolutamente nada la naturaleza del problema, la estructura del problema, ni las perspectivas del problema. No cambia nada. Entonces, ¿qué queda? Queda absolutamente todo lo demás, gente. Ahora corresponde hablar de absolutamente todo lo demás. Y de rato en rato voy a estar hablando del asunto este, porque aparte de decir de que se viene una depresión de Dios mío y o sea, de mi Padre Dios, ¿cómo es? De muy Padre y Señor mío. Esa es la expresión. Aparte de que se viene eso, queda el desafío de que la generación más educada en la historia de la humanidad, que somos tú y yo, gente, la generación más educada en la historia de la humanidad enfrenta el colapso de todo su sistema económico. Demostremos pues que somos eso, ¿no? El producto con toda la educación, con todo el conocimiento, con todos los mecanismos. Y el mensaje de esperanza les llega de un país que tiene un Producto Interno Bruto per cápita, digamos, que llega a los 2,000 y pico dólares, ¿no? 2,500 dólares, ¿no? Entonces, debemos aguantar, no queda otra, pero podemos aguantar. Claro que aquellos que tienen unos 50,000 dólares de ingreso per cápita y que se dirigen inevitablemente a menos de 20,000, les va a doler. Pero de eso ya está hablando todo el mundo. Nosotros también podemos hablar de lo demás. Como siempre, muchísimas gracias por su atención.